Bienvenidos a otro video, ¿cómo andan? Espero que muy bien. En este video les quiero contar que varios países de Europa están ofreciendo la ciudadanía o programas de residencia a través de la inversión. En este video te voy a contar desde ya, si no tenés la posibilidad de obtener la ciudadanía europea, si no sos descendiente de españoles, de italianos, de portugueses, y no podés acceder de esta manera siendo descendiente de europeos, no te hagas problema, que hay otras opciones, hay muchas opciones, y yo te voy a contar en este video cuáles son los países que venden la ciudadanía. A cambio de dinero te dan la ciudadanía o la residencia. Te voy a decir cuáles son estos países y te voy a decir cómo hacerlo y cuánto cuesta. Comenzamos por Malta. Malta, un pequeño país que en realidad es una isla que está ubicado entre el sur de Italia y el norte de África, para ser más preciso, frente a las costas de la isla de Sicilia en Italia. Malta ha ganado popularidad o fama a través de su programa de ciudadanías por inversión. Ofrece dos rutas principales: residencia permanente y ciudadanía directa. Los beneficios son: al ser un país europeo y perteneciente a la Unión Europea, vas a poder vivir, trabajar y estudiar en cualquiera de todos los países miembros de la Unión Europea. Malta es parte del espacio Schengen, lo que significa que vas a poder viajar libremente por todos los países de este espacio sin la necesidad de obtener alguna visa. El sistema de impuestos en Malta es bastante favorable, lo que permite una gran ventaja para los inversores extranjeros. Para obtener la residencia permanente en este país vas a tener que desembolsar $250.000 en bienes raíces y otros $30.000 más como contribución al gobierno. Para obtener la ciudadanía de Malta por naturalización vamos a tener que invertir entre 600.000 y 750.000 euros al Fondo Nacional de Desarrollo. El monto va a depender de si optás por el camino de los 3 o 5 años de residencia. Y una inversión en bienes raíces de 700.000 euros o alquilar una propiedad con el valor de $16.000 al año. Ahora pasamos a Portugal. Portugal es uno de los países más populares en Europa en cuanto a obtener residencia a través de la inversión. A través de su Golden Visa te da la posibilidad de obtener la ciudadanía después de 5 años. Este programa permite a los inversores obtener la residencia en Portugal y solicitar la ciudadanía luego de 5 años. Los beneficios son, por supuesto, el acceso a todos los países del espacio Schengen. Y por último, la buena calidad de vida, y el clima es verdaderamente muy agradable porque es templado. Ahora, ¿cuáles son los costos para obtener todos estos beneficios? Bueno, este programa requiere de una inversión mínima de 500.000 euros en bienes raíces o 350.000 euros si la vivienda se encuentra en un lugar en desarrollo, ¿no? Otro de los beneficios es que podés solicitar la ciudadanía luego de 5 años sin la necesidad de residir permanentemente en el país. Solo necesitas estar 7 días cada año. Otro de los beneficios, y este está bueno, son las exenciones fiscales por un periodo de 10 años para los nuevos residentes. También existe la opción de invertir 350.000 euros en investigación científica o 1.000.000 de euros, si los tenemos por ahí guardados, en transferencias de capital. Otra de las opciones, y bueno, hay que ver ahí, puede ser una de las más económicas, que es la de la creación de una empresa en el país que genere al menos 10 empleos. Pasamos a otro país, Grecia. Grecia también ofrece una Golden Visa y con una inversión o requisitos más económicos que otros países europeos. Es un país que es rico en cultura y en historia, por lo cual es un país muy turístico, el costo de vida es económico y el acceso a Europa, por supuesto, al ser un país europeo. Los beneficios son que estás residiendo en un país de la Unión Europea y
del espacio Schengen. No hay requisitos mínimos de distancia, por lo cual podés vivir en otro país y seguir beneficiándote con esta visa. Podés solicitar la ciudadanía luego de 7 años de residencia. Otro de los beneficios es que ofrece un estilo de vida bastante atractivo, pues un clima mediterráneo y el costo de vida es relativamente bajo. Pasamos a los costos. ¿Cuánto cuesta? Bueno, la inversión mínima es de 250.000 euros en bienes raíces, lo cual la ubica en el país más accesible para obtener este tipo de beneficios de Europa. También otra opción es invertir en acciones o en bonos del gobierno griego, pero la compra de bienes raíces es la más popular. El siguiente país es España. España tiene un programa de Golden Visa que ofrece residencia a los inversores que hagan contribuciones significativas al país. Aunque el costo es similar al de Portugal, España tiene una economía más grande y también el acceso a ciudades como Madrid y Barcelona. Los beneficios son la libertad de viajar por países del espacio Schengen, como los anteriores. También la posibilidad de solicitar la ciudadanía española luego de 10 años de residencia. Este programa no requiere que vivas en España, pero vas a tener que visitarlo al menos una vez al año para mantener tu estatus. Otro de los beneficios es que España es popular por su excelente clima, sistema de salud y su educación de alta calidad. Pasamos a los costos. La opción más común de inversión es la de 500.000 euros en bienes raíces. También está la posibilidad de, si tenés el dinero, de invertir 1 millón de euros en bonos del gobierno, en acciones españolas o en depósitos bancarios. Crear un negocio en España que genere empleo también te da la posibilidad de obtener la Golden Visa, creo yo la opción más económica. Otro país es Chipre. Si bien Chipre ha suspendido temporalmente el otorgamiento de ciudadanía por inversión debido a problemas políticos, su programa de residencias continúa activo y es una opción muy atractiva. Pasamos a los beneficios. La residencia en Chipre te da la opción de viajar y moverte libremente por el espacio Schengen. Ofrece ventajas fiscales significativas, incluyendo un impuesto de sociedades muy bajo. También obtener la ciudadanía, pero es un proceso muy prolongado. El país tiene un clima agradable y una creciente infraestructura para la creación de negocios y tecnología. Pasamos a los costos. ¿Cuánto cuesta todo esto? ¿Cuánto cuesta la residencia? Bueno, la inversión mínima para obtener la residencia es de 300.000 euros en bienes raíces. Para aquellos que buscan la ciudadanía, como ya te expliqué, por el momento está suspendida por problemas políticos, solo tenemos la residencia, no la ciudadanía, pero bueno, cuando estaba en vigor la inversión era de 2 millones de euros en bienes raíces o en un negocio dentro del país. Pasamos a otro país y este es Montenegro. Si bien Montenegro no es parte de la Unión Europea, está en tratativas para ingresar a la Unión Europea, lo que hace que su programa de ciudadanía por inversión sea atractivo para quienes busquen posicionarse antes de que este país entre a la Unión Europea. Los beneficios: tener la ciudadanía de un país europeo con vistas a ingresar a la Unión Europea. Montenegro permite la doble ciudadanía, lo cual implica que no tenés que renunciar a otras ciudadanías. Este país cuenta con un ambiente natural muy agradable, con una economía en desarrollo y un sector turístico que sigue en crecimiento día a día. Pasamos a los costos. Bueno, se requiere la donación de 100.000 euros al gobierno para un fondo de desarrollo. Además, debe realizar la inversión inmobiliaria de 250.000 euros a 450.000 euros, esto dependiendo la región del país. Otro país, y este es Turquía. Aunque Turquía no es un país de la Unión Europea, ofrece una ubicación estratégica que abarca Europa y Asia. ¿Cuáles son los beneficios? Los beneficios son que podés obtener la ciudadanía en un proceso que es
demasiado veloz, son 6 meses de tiempo. El país permite la doble ciudadanía. Turquía ofrece un costo de vida relativamente económico y un clima cálido en varias partes del país. Vamos a los costos. Una inversión mínima de $400.000 en bienes raíces. También podés optar por la inversión en el sector financiero o la creación de empresas. Bueno, ahora quiero que vos que estás viendo este video me digas cuál es la mejor opción, cuál te parece mejor que otra. Decímelo en los comentarios. En resumen, Europa ofrece una variedad para aquellos que quieran obtener ciudadanía o residencia a través de inversión. Desde Malta, Portugal y España, que ofrecen acceso a la Unión Europea, hasta Turquía y Montenegro. Cada país tiene algo diferente que ofrecer y ya vimos que son bastante diferentes unos con otros, ¿no? Es cuestión de investigar cuál es el que más te interesa y el más acorde para vos. Como siempre, es fundamental buscar asesoramiento legal y financiero para acceder de forma eficaz a una de estas opciones y que salga todo de manera perfecta. Comentame qué te parece los precios, qué te parece cada país. Yo creo que, en mi opinión, algunos son demasiado elevados para el estándar, digamos, la gente común que no tiene una vivienda que vender o no tiene ahorros. Por ahí, por ese lado, se hace un poco más difícil. Pero si tenés una vivienda, un auto y te querés mudar a un país europeo, un país que va a ingresar en la Unión Europea en cualquier momento, que es como el caso de Montenegro o Turquía para estar cerca, hay opciones y siempre se puede llegar de una u otra manera. Así que quiero que me lo dejen en los comentarios qué opinan ustedes. Si te gusta este video, dale un like, compartilo con quien creas vos que le puede llegar a interesar este contenido. No olvides suscribirte si estás viendo ahí, si siempre me ves y no estás suscrito. No te olvides, es un clic y nada más, ya estás suscrito, no perdés nada y a mí me das una mano. Así que espero que nos veamos en el próximo video. Chao.